Muy bien, hermanos, nuevamente estamos aquí ya dando inicio un poquito tarde porque se nos alargó el tiempo por causa de las preguntas, pero qué bueno que dejamos ese espacio abierto para preguntas y respuestas. Repito, si hay respuestas que no quedaron algunas muy satisfechos, entonces se puede dar el mensaje completo para que haya suficientes escrituras, versículos de la palabra de Dios para demostrar el punto que estemos tratando. Mientras continuamos, hermanos, continuamos con no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Repito, el propósito de esta serie de mensajes o de estudios es tratar de darle una respuesta a los versículos más difíciles de la palabra de Dios que hablan aparentemente como que la ley de Dios ya pasó, pero la ley de Dios es confirmada, no ha pasado, sino es confirmada. Vamos a ver el primer versículo, Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice, solo voy a leer el versículo 31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Pablo mismo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe, hermanos, no solo es en el nuevo pacto, la fe es en el antiguo pacto también. Amén. Ustedes pueden leer el capítulo 11 de Hebreos y ahí van a ver que Abraham por fe, hermanos, todo lo que Dios le dijo, a Moisés por fe, a Sara por fe y a todos los que menciona una lista de varones, de siervos y siervas de Dios del antiguo pacto. Eso significa que la ley está desde el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto obviamente tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo, en que por medio de su sangre nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados. Tenemos que tener fe en el nuevo cuerpo, en el milenio, en la inmortalidad. Tenemos que tener fe, hermanos, en las bodas que un día el Señor Jesucristo llevará a cabo. Tenemos que tener fe en el arrebatamiento. En fin, la fe, dice Pablo, ¿invalida la ley? No, la confirma. Nomás con este versículo, hermanos, ya acabamos con que la ley no está abrogada, está confirmada. Muy bien, nos pasamos al siguiente, 2 Corintios 3 al 13. Me es necesario leer todos esos versículos, hermanos, para poder dar explicación. 2 Corintios capítulo 3, versículos 3 al 13. 3 al 13. Es uno de los versículos que con mucha frecuencia se tuercen diciendo, explicando que la ley de Dios ya pasó y de ninguna manera se refiere a eso. Dice 3 al 13. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo una referencia en que en el antiguo pacto, hermanos, se escribió con tinta los mandamientos, excepto los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Pero los demás mandamientos fueron escritos por Moisés con tinta. ¿Dónde los escribió? En tablas de piedra. Y sin embargo, ya en este tiempo, aquí dice que está escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Para eso citaríamos Jeremías 31 al 33, que dice, en aquel tiempo haré un pacto con la casa de Israel. Dice que no como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos invalidaron mi pacto, y en esto consistirá mi pacto, en que escribiré mis leyes y mis mandamientos en sus corazones. Es este tiempo, es el que está diciendo el apóstol Pablo, que ya no es escrito con tinta, sino ahora las escribe el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que estén en el nuevo pacto en el Señor Jesucristo. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6, 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Me detengo un poquito ahí, hermanos.
Cuando habla de un nuevo pacto, hermano, dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuándo dio inicio el nuevo pacto? El antiguo pacto dio inicio, hermanos, cuando aproximadamente 3 meses después de haber salido de la tierra de Egipto, de la esclavitud, ahí Dios hace por primera vez el pacto. Capítulo 19, 20 hasta el capítulo 25 de Éxodo, ustedes van a encontrar ese pacto. Pero ese pacto lo quebrantaron. Siguió vigente todavía desde el tiempo de Moisés, estamos hablando como en el año 1400 antes del Señor Jesucristo, una aproximación. Hermanos, más o menos en el tercer mes, cuando se hace ese pacto, y estuvo vigente hasta los días de Jeremías. Jeremías lo encontramos en los días de Josías, del rey Josías, más o menos como en el año 630. Pero cuando ya viene el anuncio de la cautividad babilónica, estamos viendo que Josías ya no existe. Josías lo mataron en una guerra con los egipcios. Entonces Jeremías anuncia, ya muy próxima a la cautividad babilónica, anuncia un nuevo pacto en Jeremías 31 al 33. Entonces, ¿cuándo entró, hermanos, en vigor el nuevo pacto? Porque dice el 6 de 2 Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuándo entró en vigor? Entró en el año 30 de la edad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exactamente en el mes primero, hermanos, que vendría siendo así, mes primero, los judíos lo conocen como el mes de Abib o Nisan. En el mes primero, exactamente más o menos entre las 9 y 10 de la noche, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, tomad, comed. Primero dice, comed. Y dice, después de haber dado gracias, dio a sus discípulos y dijo, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Del mismo modo, después de haber cenado, es decir, después de haber comido el pan sin levadura, dice, tomó la copa, la levantó, dio gracias. Amén. Y les dijo, bebed de ella todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, en el año 30, que era la edad del Señor Jesucristo, en el mes primero, entre las 9 y 10 de la noche, se está efectuando por primera vez el nuevo pacto. Amén. ¿Qué significa eso? Que el antiguo pacto quedó en el pasado, quedó abrogado, quedó anulado. Cuando estamos hablando que el antiguo pacto quedó anulado, hermanos, quedó hecho a un lado, no estamos hablando de la ley de Dios ni de los mandamientos, estamos hablando del pacto nada más. ¿Sí me explico? El día primero también. Fue en el día primero. No, fue el día 14. 14 del mes primero. Día 14 del mes primero, más o menos como a las 9:10 de la noche, el Señor Jesucristo está diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Día 14 del mes primero del año 30 de la edad del Señor Jesucristo. Eso con las escrituras, hermanos, se puede mostrar. Entonces, entra en vigencia el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Ya no en sangre de animales, del Cordero, de la noche de la Pascua, sino en la sangre del Señor Jesús, que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, repito esta parte. El hecho de que el antiguo pacto quedó en el olvido, hermanos, no significa las leyes de Dios. Está hablando del pacto. El nuevo pacto está apoyado en las leyes de Dios, las mismas, porque el Señor Jesús no vino a dar nuevos mandamientos, nuevas leyes, se basó en los mismos. Los vino a ampliar, eso sí, a ampliar y bastante. Ok, otra vez repito el 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. De la letra quiere decir que Moisés escribió los mandamientos, excepto los 10 mandamientos que escribió Dios, sino del Espíritu. Aquí lo pusieron Espíritu con E minúscula, hermano, pero debió haber sido con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Es el que escribe los mandamientos, se refiere al Espíritu Santo, pero bueno. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ok. ¿Cómo es eso de que la letra mata? Miren, para no alargarme más ya, porque ya quiero terminar con estos. En la ley, Moisés, encontramos a este hombre recogiendo leña en el día de reposo. ¿Qué le hacemos? Moisés no sabe qué hacer. Va y consulta a Dios y Dios le dice, mátenlo. La letra
mata. ¿Por qué? Porque la letra decía, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Pero ese hombre violó el día de reposo. Lo mataron. Encontramos pues que esta joven cometió fornicación. La ley, hermanos, es bien específica en lo de la fornicación y dice las causas por las cuales la mujer, la joven, puede ser absuelta, es decir, no va a ser apedreada. Pero también dice las causas por las cuales sí puede ser apedreada. Y las causas vamos a mencionar una nada más. Resulta que va una joven caminando por el monte, de una tribu a otra, un israelita por ahí malo, va y abusa de ella, y ella no grita, la viola, ella no grita, entonces ella la van a matar a pedradas. Se dejó. Se dejó. Pero si ella grita, entonces será absuelta. ¿Me entiendes? Lo mismo él. Una mujer cometió adulterio y los acusan, hay 2 testigos, es real lo que dicen, mátenla a pedradas. La letra mata. Otro caso. Resulta que hay un joven que tiene mala conducta, es borracho, es pleitista y es malo ese hijo, y los padres ya no hayan qué hacer con él, lo llevan a los jueces y los jueces le emiten un juicio y terminan matándolo a pedradas. La letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Esto significa que la letra de la ley, es decir, los mandamientos de la ley, que es letra, hermanos, quedaron en inferior poder que el Espíritu Santo y que el Señor Jesucristo. La letra nos condena y el Espíritu Santo nos da vida. El Señor Jesús nos da vida. ¿Sí me entienden? Claro que estamos hablando en condiciones donde la persona pues no está conscientemente, deliberadamente, premeditadamente, sabiendo que es pecado y allá va como voy al matadero. No, estamos hablando de personas, hermanos, que sí fallan, pero no es su propósito, no es su intención fallar. Y se arrepienten, entonces el Espíritu les da vida, 1 vez, 2 veces, 3 veces, quién sabe, hermanos, pero da vida. Si no es así, hermanos, entonces todos vamos para el infierno. Todos, sin excepción, excepto el Señor Jesús. Incluyo a los apóstoles y profetas, todos ellos también irían al infierno. ¿Por qué? Porque pues no hay justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, la letra mata, es decir, condena, pero el Espíritu de Dios nos justifica en el Señor Jesucristo. Muy bien. 7. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? La ley con la letra que mataba, que condenaba, lo que acabo de explicar. Ese se le llama ministerio de muerte, o se le llamó ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, que son los mandamientos. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué es lo que había de perecer? La ley, los mandamientos, la gloria del rostro que tuvo Moisés. Por eso después de él, hermanos, excepto el Señor Jesucristo, por eso dijo el Señor Jesús, hubo un Salomón, y aquí uno mayor que Salomón. Hubo un Jonás, aquí uno mayor que Jonás. Hubo un Moisés, uno mayor que Moisés. El rostro de Moisés resplandecía y el cuerpo del Señor Jesucristo resplandeció. O sea, más todavía, muy superior al de Moisés. Pero lo que dice Pablo aquí, la gloria de su rostro, la cual había de perecer. No está diciendo ni la ley ni los mandamientos. Está hablando de la gloria del rostro de Moisés, porque brillaba mucho cuando subía al monte. 8. ¿Cómo no será, con signos de interrogación, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Otra vez, hermano, escriben Espíritu con E minúscula. Debe ser con mayúscula. Sí. Pero bueno, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu, hermanos? Vamos a ver. Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vamos, se ponen tristes porque les digo que me voy. Si no me voy, no les enviaré al Consolador. Pero yo me voy y les enviaré al Consolador para que los guíe a toda justicia y a toda verdad. Amén. Viene el Consolador, Paracleto en griego, hermanos, que significa el que nos guía, el que nos va a guiar, ayudar, nos va a recordar las cosas, los mandamientos, nos va a escribir mandamientos, leyes en nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo tiene muchas funciones en la vida del creyente, hermanos, y es con más gloria que la ley.
Si el ministerio de condenación, escrito en tablas de piedra, es decir, el ministerio de condenación tuvo mandamientos en tablas de piedra, el ministerio de justificación es con más gloria, pero ya no está escrito las leyes ni los mandamientos en tablas de piedra, sino en el corazón, lo que está diciendo Pablo. ¿Sí se explica, no? Muy bien. 9. Porque si el ministerio de condenación por ley, bajo ley, con los mismos mandamientos y con el antiguo pacto. Ese es el ministerio de condenación. Con ley, bajo ley y con el antiguo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Por qué? Hermanos, porque de veras, solo aquel nacido de nuevo puede ver el honor que Dios nos da, la honra con la cual nos corona. Hermanos, justificando nuestras faltas. Mientras que la ley se encarga de señalarnos y si pudiera nos mataba, el Señor Jesús se encarga de justificarnos. Por eso es de mayor gloria el ministerio de justificación. 10. Porque aún lo que fue glorioso, el ministerio de muerte, de condenación, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ahí está el punto. Si lo que perece, ¿qué es lo que perece? El ministerio de condenación. Eso es lo que perece, no la ley. Lo que tuvo gloria. Lo que tuvo gloria, eso ya perece, ya no existe de hecho. Pero muchos pastores dicen que es la ley. ¿Sí entiendes así? Que no se refiere a la ley. Por eso, hermanos, tengo que explicar estos versículos, aunque me tarde, pero tengo que explicarlos porque si yo no los tomo, no los saco, alguien va a pensar, ¿por qué no sacó estos? Porque Él como que los ocultó, y así no, miren, los sacamos, los explicamos con la ayuda de Dios. Bueno, 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que había de ser? Lo mismo, el ministerio de condenación. La letra que mataba. ¿Para qué entre qué? El ministerio de justificación. Amén. El del Espíritu, el que vivifica. El ministerio de la ley, de muerte, con las mismas leyes, mandamientos en el antiguo pacto, hermano. Perece, es abolido y entra el ministerio de justificación con las mismas leyes y con los mismos mandamientos, pero en un nuevo pacto. En la sangre del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo no le veo, hermanos, así como que se refiere a la ley. 14. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sí dice testamento? Pacto. ¿Y por qué todos dicen testamento? Es pacto, hermano, lo dije a propósito. Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Por qué los judíos que no aceptan al Señor Jesucristo siguen con el velo? Porque solo el Señor Jesús lo puede quitar. No hay hombre que pueda quitar velos. Es el Señor Jesús el que los quita. Muy bien, terminamos con estos versículos, hermanos, y nos vamos a Romanos 7, 1 al 12. Imagínense, me voy a ir bien rápido. Romanos 7, 1 al 12. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque nos quiere hacer denotar algo. Algo nos quiere hacer notar el apóstol Pablo. Repito el 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Sí, la ley de Dios, el antiguo pacto. Sí. La ley de Dios es Señor bajo la ley, bajo el antiguo pacto, en los días de Moisés y de los profetas. Antes del Señor Jesucristo, la ley se enseñoreaba de ellos. Así es. Pero la persona muere y esa persona ya no tiene Señor, ya se murió. Es decir, ya no tiene ley porque ya murió. 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, para poner otro ejemplo, o otra analogía, dice aquí. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es otro ejemplo.
¿Qué quiere decir la ley del marido? Que el marido tiene la autoridad. Otro versículo más, hermano, contra las mujeres, pobrecillas, ¿verdad? El marido se muere, ay, qué bueno que se murió, ya no lo va a estar soportando, dame esto, dame aquello, ven para allá, ven para acá, ¿por qué no hiciste? Ya, se acabó la autoridad del marido, porque se murió el marido. No se murió la mujer, se murió el marido. 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, no de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿a quién le está hablando, hermanos? Esta carta fue enviada a Roma. Pablo estaba en la cárcel. ¿Quién le va a dar noticias de Roma, de los creyentes en Roma, tanto romanos como judíos? Priscila y Aquila, que habían sido, hermanos, corridos por el emperador, creo que fue Claudio, emperador romano, hermanos, y sacó a todos los judíos de Roma, ya no los quiso en Roma. Entonces, este varón, Priscila y Aquila, llegan a donde está Pablo encerrado y le dicen lo que está pasando. ¿Me entienden? Entonces, esta carta fue enviada a Roma, se puede decir a los romanos creyentes, pero también había judíos, y los judíos eran los que estaban al frente, eran los líderes de la iglesia en Roma. Pero cuando los judíos son echados de Roma, entonces los que se quedan al frente fueron los romanos. Estoy hablando de romanos creyentes, no romanos sin comer, sino romanos creyentes. Entonces, hay dos clases, ¿verdad? Dos clases de gente, romanos y judíos. Dice el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es decir, no dice que la ley muere, hermanos, dice que la persona muere. Ellos murieron a la ley. Eso significa que la ley sigue siendo confirmada. El judío, porque es el judío, no es el romano, el judío muere a la ley sigue viva. Ese judío que ya la ley para él ya no cuenta, ahora se une a otro, a Cristo, y cuando acepta al Señor Jesús como su Salvador, abroga la ley, anula la ley, la confirma. ¿De qué ley está hablando? De la misma que leímos en 2 Corintios 3 al 13, la ley del ministerio de muerte. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Sí. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. Si ustedes lo recuerdan quienes lo vayan a escuchar. Dice, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Cómo está eso? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban. ¿Cómo está eso? Hermano, mire, si no hay ley, no hay pecado. Pablo dice, si no hay ley, no hay pecado. Esto significa que la ley dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su artesa, ni su canasta, ni su siervo, ni su sierva, ni su criado, ni su casa, nada. Entonces, el mandamiento dice eso, mis pasiones pecaminosas, hermanos, obraban por la ley, porque la ley decía que yo no codicia, lo que ya mencioné. Y así hablo de eso, pero también puedo hablar, hermano, no pondrás tropiezo al ciego, no andarás chismeando entre tu pueblo, puedo decir, no tendrás imágenes, no tendrás otros dioses. Entonces, todo lo que obraba por mi carne, hermanos, eran por la ley, porque si no había mandamientos que me dijeran que eso es malo, entonces lo que yo hiciera no sería considerado como malo, como pecado. Pero como había ley, entonces era considerado como malo, pecaminoso. Repito el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, adulterios, fornicaciones, hermanos, y todo lo demás. Pero ahora estamos libres de esa ley, es decir, de la ley es que es difícil, hermano, todo esto, está difícil. ¿Cómo que estamos libres de la ley? Entonces ya la ley no. Estamos libres de la ley que era nuestro Señor, nuestro patrón, nuestro amo. Oh, pecaste, te mato. Tienes que estar sujeto a mí.
No, porque ahora tenemos a otro Señor que es el Señor Jesucristo. Que ¿Sí me entiende? nos da. Y estamos libres de la autoridad de esa ley, del poder de esa ley, de que nos condena esa ley. Estamos libres de eso, pero eso no significa que está abrogada, porque si no hay ley, entonces, oigan, tenemos semáforo en verde para hacer lo que quieramos. Y no es posible, porque toda la gente se pierde. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? Pues porque viola los mandamientos de la ley. Sí, me explico, porque está difícil esto de entenderlo, ¿eh? No está fácil. El 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál ley? Esa ley que se imponía sobre nosotros como nuestro amo, nuestro Señor, nuestro patrón, nuestro marido. Pero ahora somos de Cristo, y al ser de Cristo, la ley, discúlpame ley, pero el Señor Jesucristo me justifica. Tú me condenas, pero el Señor Jesús me justifica. No estás abrogada, no estás anulada, pero primero está el Señor Jesucristo y lo otro. Nos está dando oportunidad. Sí, hermanos, claro que sí, repito, si la persona es de esos malosos que peque, la ley lo va a condenar. Sí, No lo va a condenar el Señor Jesús, lo va a condenar la ley. Así es. 6. Pero ahora estamos libres de la ley literal, la ley ritualista, la ley que, hermanos, que condenaba, la ley que no justifica, la ley que no pasa nada. Estamos libres de esa ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hablando de los judíos, ¿eh? Sí. Si ustedes se fijan, hermanos, el gentil no estaba ahí. Eran los judíos nada más. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora sí está Espíritu con Espíritu Santo, con mayúscula, ¿eh? Y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra era este: guarda los mandamientos y vivirás, y si no los guardas, te mato. El régimen nuevo del Espíritu, justificados pues para con Dios tenemos paz. Justificados pues para con Dios tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Entonces tenemos una justificación en el Señor Jesucristo, aunque la ley nos quiera condenar. En el Señor Jesús recibimos una justificación. Ese es el régimen nuevo del Espíritu, el que nos vivifica, no el régimen antiguo que condena, que mata. Y el régimen nuevo del Espíritu, hermano, está apoyado, está basado en los mismos mandamientos de la ley. No hay otros. Porque si no es así, hermanos, entonces vamos a matar, vamos a robar, vamos a hacer todo lo que la ley dice que no hagamos. ¿Y qué va a pasar? Que nos va a condenar la ley. El Señor Jesús no puede justificar a personas que voluntariamente, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso es voluntariamente. No podemos, no debemos de hacer eso. El joven rico le pregunta a Cristo, ¿verdad? Que dice que él ya guardó todos los momentos, ¿verdad? Y si le dice el Señor, ¿cuáles? Le parece que sí. Sí, guarda los mandamientos. Ya le dice cuál es el Señor Jesucristo. Dice en el 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, porque pues todo lo que está diciendo Pablo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero como hay ley, hermanos, entonces el pecado está vivo. 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, fue apartado Pablo de Dios porque conoció la ley. Cuando dice yo sin ley vivía en un tiempo, ¿en qué tiempo viviría Pablo sin ley? Está poniendo un ejemplo, por eso es una analogía. No es que él vivió sin ley, él siempre estuvo sujeto a la ley de Dios, sí. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es lo que pasa con la gente inconversa. La ley los mata, los mandamientos los matan. Llegamos al camino de Dios y el Señor Jesús justifica. Ahora, a los judíos bajo la ley, como no tienen al Señor Jesucristo, la ley los está condenando. ¿Por qué? Porque siguen bajo la ley, siguen bajo el antiguo pacto. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces no es malo, no, es santo. Santa la ley y el mandamiento santo y justo y bueno. 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, es hasta el 2, hermanos.
Hasta el 12 nada más. Ya lo demás está más entendible. Muy bien, vamos a pasarnos a Romanos 7:16. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, dice Pablo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cómo está? Yo no quiero robar y lo hago. Yo no quiero maldecir y maldigo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces digo, ¿la ley es buena? Sí, porque la ley me detiene para que yo no robe y para que yo no maldiga. Te previene. Me detiene. Prevé. La ley me detiene a mí. ¿Sí me entiende? Pero la ley es buena, no es mala, es buena. 27. Hasta ahí así nada más. Amén. 7:25. Yo quisiera explicar todo el capítulo, pero no me llevaría mucho tiempo. 7:25 dice, miren, déjenme leer desde el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que en los miembros, ¿por qué? Porque los miembros quieren hacer cosas malas, los miembros del cuerpo, los ojos, la boca, los oídos quieren oír cosas que no deben de oír, la boca quiere hablar cosas que no debe hablar, las manos quieren hacer lo que no deben de hacer, en fin, los miembros, dice aquí, ¿estamos? El 23, 7:23 de Romanos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, yo no quiero pecar, pero mis miembros me quieren hacer pecar. Mis miembros quieren hacer cosas que no son buenas, que la ley me dice no hagas, pero mis miembros quieren hacerlas. Y dice, me lleva cautivo a la ley del pecado. Es decir, los miembros lo llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, miren, estamos en 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de la mente es, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas para allá, no hables así, no mires esto, no mires. Y hay una lucha entre los miembros del cuerpo y la mente. Y luego dice que lo lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Quién? La ley de los miembros. ¿Sí dice ley de los miembros? Sí, la ley de los miembros, los ojos, la boca, las manos, los brazos, los pies, lo lleva cautivo, hermanos, hagan usted, lo agarra, los miembros, una ley, me lo llevo a la ley del pecado, A fuerza. para que peques. Oye, eso es horrible porque, hermanos, es una verdad que está diciendo el apóstol Pablo, cómo él descubrió estas cosas, porque yo no me las estoy repitiendo, cómo descubrió estas cosas que son una realidad en todos los seres humanos, en esposas, esposos, hijos, hijas, en todos, viejos, jóvenes, en todos, aquí no escapa nadie. ¿Cómo hacer para librarnos de eso? Está terrible, ¿verdad? Dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso, hermanos, no hay nadie en el mundo, los mejores pastores, los mejores predicadores, los más santos, los más reconocidos, hermanos, tienen una ley en sus miembros y se llama la ley del pecado. No pueden decir que no pecan porque aquí lo dice. Están predicando, Dios los está usando, por eso la honra y la gloria son para Dios, para el Señor Jesús, para el Santo Espíritu, pero no para el predicador. ¿Por qué? Porque ese falla, ese peca. Tiene ley de pecado en sus miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miembros con ley de pecado. ¿Quién? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué a Él? Porque Él venció, nosotros vencemos. Es por eso el Señor no nos nombra. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne. Entonces, ¿quién puede decir que no tiene pecado, hermano? He oído predicadores que dicen, no, ustedes son los pecadores, yo no. ¿Cómo que no? Aquí dice que, hermanos, hay una ley de pecado en todos los que tenemos cuerpo de carne. Entonces, si somos libres si somos justificados para nuestra salvación, es porque el Señor Jesucristo venció. Por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No quiero dejar inconcluso ese versículo. 8:1 Romanos dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un requisito: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso, hermanos? Andar conforme a la carne, pues no necesariamente tiene que ser andar peque, hermanos. Andar conforme a la carne, oigan, 12, 14 horas trabajando y trabajando. ¿Andan en el Espíritu? Para nada. No tienen que andar emborrachándose, maldiciendo. No. Basta con que no nos ocupemos de las cosas de Dios. Y es andar en la carne. Entonces no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que andan conforme al Espíritu. Y dice Espíritu Santo, es Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces los que son guiados por el Espíritu Santo, hermanos, estos son los hijos de Dios. Y los que son guiados por la carne son hijos de Dios, pero se están descuidando, se están materializando. No estoy diciendo que no son hijos de Dios. Sí son hijos de Dios, pero se están materializando. Así es que, como dice Pablo, dice, por nada estéis afanos. Ok. Nos pasamos a otro versículo. No. Romanos 3:19. Son 3 versículos, pero hablan lo mismo. 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra vez. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ok, hermanos, ¿nosotros estamos bajo la ley? No, porque si nosotros estuviéramos bajo la ley, entonces no tendríamos al Señor Jesucristo. Y estaríamos justificados o queriendo justificarnos por las obras de la ley. Y las obras de la ley no salvan. Entonces somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces esto que dice todo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿A quién se está refiriendo? A todos los judíos que no aceptaron al Señor Jesús como Salvador. Porque los gentiles, hermanos, ellos tenían sus propias leyes, no la ley de Dios. Los romanos tenían sus propias leyes, no la ley de Dios, excepto los romanos convertidos. Ellos ya tenían la ley de Dios, pero también, aunque ya estaban en el camino de Dios y tenían al Señor Jesús como Salvador, todo lo que la ley decía, no lo decía por los romanos convertidos, lo decía por los que no estaban convertidos al Señor Jesús. ¿Sí me explico? Pero la ley ahí estaba. Ese es un versículo. No están bajo la ley, es el punto que quiero aclarar. No están bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Que están obligados, hermano, obligados por ley, a fuerza, a obedecer todo lo que la ley dice. Ese es bajo la ley. Nosotros y el pueblo de Dios evangélico, esté donde esté, hermanos, que tiene al Señor Jesús como su Salvador, no está bajo ley, está dentro de la ley de Dios. La ley no lo puede condenar. ¿Por qué? Porque la ley condena a los que están bajo la ley. Y los únicos que están bajo la ley son los judíos que rechazan al Señor Jesús. Que son los únicos que están bajo la ley. Otro versículo, 6:14, de aquí mismo de Romanos. 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está el punto. ¿Por qué dice no se enseñoreará? Porque morimos a la ley, y la ley ya no es nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Yo peco, la ley, como es mi Señor, me condena y me ordena: obedece, haz esto, si no te mueres. Así dice la ley: haz esto y vivirás. No lo haces, pues te mueres. Entonces, cuando dice aquí, perdón, 6:14 Romanos, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, está hablando de aquellos que aceptaron al Señor Jesús como Salvador y que murieron para la ley, su primer esposo, a los judíos. Sí. Y ahora tienen otro esposo que es el Señor Jesucristo. Por eso pues dice que no se enseñoreará, porque el Señor de los judíos como de los gentiles, hermanos, no es la ley, sino es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no estás bajo la ley. Es decir, no estás bajo la autoridad de la ley, no estás bajo el antiguo pacto, estás bajo un nuevo pacto, estás bajo otro Señor, estás bajo la gracia, es decir, la ley te condena, pero la gracia de Dios te justifica en el Señor Jesucristo. Último versículo, Gálatas 5:18.
Gálatas 5:18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense, cómo diferentes formas Pablo, yo me quedo sorprendido de Pablo, cómo amplió tanto lo de la ley de Dios, cómo lo entendió, cómo el Espíritu Santo se lo reveló, se lo dio a conocer. Y me quedo más sorprendido todavía, hermanos, que a pesar de que no creen la ley de Dios y leen mucho el Nuevo Pacto, cómo no entienden estas cosas tan sencillas como esta que acabamos de leer. Porque si sois guiados por el Espíritu, No estoy bajo la ley. vamos. Si somos guiados por la ley, entonces estamos bajo la ley y la ley siempre nos estará condenando. Pero si somos guiados por el Espíritu, eso no significa que la ley fue anulada o abrogada. Se confirma. Somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, la ley no me puede condenar porque soy guiado por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús me justificó. Si le falla al Señor Jesucristo, la ley me va, si yo violo un mandamiento, la ley me va a condenar, pero yo no estoy bajo la ley, no me puede condenar. Ley, ya no eres mi Señor, ya no eres mi autoridad, ya no tienes poder sobre mí. Así es de que en el Señor Jesús estoy justificado porque estoy bajo la gracia, no bajo tu ley, o no bajo la ley. ¿Esto nos da libertad para pecar? No, hermanos. Por eso Pablo, los romanos, lo explica bien amplio. De ninguna manera, no nos da libertad para pecar, hermano, sino tenemos que cuidarnos. Sí, definitivamente nos tenemos que cuidar como quiera. Muy bien. Hasta ahí, hermanos, terminamos con esta parte y vamos a seguir la quinta parte de este mismo subtítulo. No he venido a abrogar la ley de los profetas, pero lo vamos a continuar. Primeramente Dios, el lunes. ¿Qué es viernes, verdad? El lunes, hermano. Y creo que ya va a ser la última parte. Espero que ya sea la última. A menos que alguien de los que estén escuchando esta serie de mensajes de la ley tengan preguntas, por favor háganlas. Hagan las preguntas. O si se encuentra algún versículo que a mí se me pasó y que dice que la ley fue abrogada o anulada, o da a entender, hermanos, en las preguntas, hagan ese tipo de preguntas y primeramente Dios les damos una respuesta con la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos, gracias por su atención. Saludos para todos mis hermanos, mis hermanas, y todos aquellos hermanos que no están entre el monte Sión, pero son pueblo de Dios. También un saludo muy afectuoso para todos en el amor del Señor Jesucristo. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos.